Imaginen que pueden ver hacia atrás en el tiempo, no solo unos poquitos años, o ni siquiera unos poquitos siglos. Imaginen que miran a través de distancias grandísimas en el espacio para ver el universo cuando apenas era un bebé. Esto es lo que los astrónomos están haciendo ahora. Están explorando los primeritos destellos de luz de las galaxias más antiguas. Uno de esos descubrimientos increíbles es una galaxia llamada Hades GS Z140. Esta no es cualquier galaxia, es por ahora la galaxia más lejana que hemos podido confirmar. Su luz ha viajado por una cantidad de tiempo casi imposible de imaginar para llegar hasta nosotros. Encontrarla es como hallar una foto del álbum más viejito del universo, que nos da pistas de cómo todo lo que vemos hoy empezó su gran viaje por el espacio. Es una verdadera pionera. Hades GS Z140 nos ofrece una ventana increíble al pasado. Nos permite estudiar un tiempo conocido como el amanecer cósmico. Este fue un tiempo cuando las primeras estrellas y galaxias apenas empezaban a iluminar el universo. Antes de esto, el universo era un lugar mucho más oscuro, lleno de un gas llamado hidrógeno neutro. La luz de estos primeros objetos fue súper importante para transformar el universo. Esta galaxia en particular está excepcionalmente lejos, lo que significa que la vemos como era muy al principio de la historia del universo. Es un puntito de luz chiquitico que cuenta una historia enorme sobre la creación y las primeras etapas de cómo evolucionaron las galaxias. Una historia que apenas estamos empezando a armar con nuestros nuevos y poderosos telescopios. La importancia de Hades GS Z140 es muchísima, de verdad. Nos hace ir más allá de lo que podemos observar. Desafía nuestras ideas de qué tan rápido se podían formar y crecer las galaxias en el universo joven. Los científicos pensaban que formar galaxias grandes y brillantes tan temprano sería muy difícil. Pero ahí está, brillando con fuerza en el universo lejano. Este descubrimiento nos obliga a pensar de nuevo algunas de nuestras ideas más básicas. Nos da un dato súper importante, un ejemplo real de un tiempo del que antes solo podíamos imaginar cosas. Es una prueba de lo ingeniosos que somos los humanos y de nuestra curiosidad sin fin por entender nuestro lugar en el universo y de dónde vino todo. Estudiar objetos tan lejanos es como hacer arqueología cósmica. Estamos excavando capas de tiempo con la luz. Cada nuevo descubrimiento como Hades GS Z140 añade otra pieza al rompecabezas de la historia del universo. Nos ayuda a entender cómo era el universo al principio, los procesos que llevaron a que se formaran las primeras estrellas y galaxias, y al final, cómo aparecieron las estructuras complejas que vemos hoy. Esta galaxia es más que un simple punto de luz lejano. Es una mensajera de un tiempo muy antiguo, ya perdido. Lleva secretos del nacimiento del universo, y tenemos muchísima suerte de poder escuchar su historia antigua y aprender de su existencia. Para encontrar algo que está increíblemente lejos, necesitas saber dónde buscar. Hades GS Z140 está en la constelación de Fornax. Fornax, que en latín significa el horno, es una constelación en el cielo del sur. No es una de las constelaciones más brillantes o famosas que podemos ver sin telescopio. Pero, para los astrónomos, es un lugar lleno de cosas interesantes para observar en el cielo profundo. Tiene muchas galaxias lejanas, lo que la hace un sitio perfecto para ir de cacería. Esta región en particular fue elegida para estudios profundos porque ofrece una vista clara hacia el universo lejano, lejos del polvo y las estrellas de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que nos taparían la vista. Es como tener una ventana limpia para mirar. Esta galaxia se descubrió como parte de un programa especial llamado Estudio Extragaláctico Profundo Avanzado del JST, o Hades, por sus siglas en inglés. Este programa usa el poder increíble del telescopio espacial James Webb. El objetivo de Hades es mirar más profundo en el universo que nunca antes. Los científicos están revisando con mucho cuidado pedacitos específicos del cielo. Están buscando los objetos más débiles y lejanos. Hades GS Z140 es uno de los hallazgos más espectaculares del programa hasta ahora. Representa un logro muy importante para el equipo de Hades y para lo que puede hacer el telescopio JWST. Este estudio está planeado con muchísimo cuidado para descubrir estas joyas cósmicas. El nombre Hades GS Z140 ya cuenta una historia. Hades nos dice que es del programa de estudio. GS seguramente se refiere al campo Good Sur.
una región muy estudiada dentro de Fornax que ha sido observada por muchos telescopios durante años, incluyendo el Hubble. La parte de Z14 es clave, se refiere a su corrimiento al rojo, que es altísimo. Esto mide cuánto se ha estirado su luz por la expansión del universo. Un corrimiento al rojo de alrededor de 14 es excepcionalmente alto, lo que la sitúa más atrás en el tiempo que casi cualquier otra cosa que hayamos observado. Este alto corrimiento al rojo es la señal clave de su distancia enorme y de lo antigua que es, lo que la hace una candidata perfecta para estudiarla. Localizar esta galaxia no solo necesitó mirar en la dirección correcta, sino también revisar montones y montones de datos. El programa Hades recoge imágenes y espectros de muchos posibles candidatos. Identificar una galaxia de verdad del universo joven entre objetos más cercanos y débiles es una tarea complicada. Implica analizar con cuidado los colores y las señales de luz. El descubrimiento de Hades, GS-Z140, es un gran logro de este proceso tan cuidadoso. Es como encontrar un granito de arena específico en una playa enorme, pero este granito de arena tiene pistas sobre el comienzo del universo. Su ubicación es ahora un punto fijo para estudios futuros, aún más detallados. Cuando miramos a Hades GS-Z140, no la estamos viendo como es hoy. La estamos viendo como era en un pasado muy lejano. La luz de esta galaxia ha viajado a través del universo que se expande por una cantidad de tiempo enorme para llegar a nuestros telescopios. Los astrónomos han calculado que estamos observando a Hades GS-Z140 como existía unos 290 millones de años después del Big Bang. Piensen en eso. El universo mismo tiene unos 13.800 millones de años. Así que estamos viendo esta galaxia cuando el universo tenía solo como el 2% de su edad actual. Es como recibir una postal enviada hace muchísimo tiempo. Este increíble viaje al pasado es posible porque la luz, aunque es rápida, viaja a una velocidad que tiene un límite. La velocidad de la luz es de unos 299.792 km por segundo. Incluso a esta velocidad rapidísima, el universo es tan grande que la luz de los objetos lejanos tarda miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Entonces, mientras más lejos miramos en el espacio, más atrás miramos en el tiempo. Hades GS-Z140 está tan lejos que su luz empezó su viaje cuando el universo todavía era un bebé. Esto nos permite ver una etapa de la evolución del universo que ya pasó hace mucho, dándonos pruebas directas de cómo eran las cosas al principio. El concepto de corrimiento al rojo es clave para entender esto. A medida que el universo se expande, estira las ondas de luz que viajan por él. La luz de los objetos lejanos que se están alejando de nosotros se corre hacia el lado rojo del espectro de colores. Esto es parecido a cómo cambia el sonido de la sirena de una ambulancia cuando se acerca y luego se aleja de ti. Mientras más grande es la distancia, más se corre la luz al rojo. Hades GS-Z140 tiene un corrimiento al rojo excepcionalmente alto, medido en aproximadamente Z igual a 14.32. Este valor tan alto es lo que confirma su distancia increíble y nos dice que la estamos viendo muy temprano en la historia del universo. Ver una galaxia solo 290 millones de años después del Big Bang es algo que nos deja con la boca abierta. En esa época temprana, el universo era un lugar muy diferente. Las primeras estrellas apenas se estaban encendiendo. Las primeras galaxias estaban empezando a juntarse. Este periodo, conocido como la era de la reionización, fue cuando la luz de estos primeros objetos empezó a limpiar la niebla cósmica de hidrógeno neutro. Hades GS-Z140 existió justo en este periodo de transformación. Por eso, su luz lleva información vital sobre esta fase tan importante del desarrollo del universo, una fase que preparó el camino para todo lo que vino después, incluyendo nuestra propia existencia. Es una vista directa del amanecer cósmico. Es importante entender a qué nos referimos con distancia cuando hablamos de objetos como Hades GS-Z140. Como el universo se está expandiendo, hay diferentes maneras de medir las distancias en el espacio. La luz de Hades GS-Z140 ha viajado por unos 13.500 millones de años para llegar a nosotros, pero esta es la distancia del tiempo que viajó la luz. Durante esos 13.500 millones de años, el universo ha seguido expandiéndose. El espacio entre nosotros y la galaxia se ha estirado muchísimo.
Esto significa que la galaxia está ahora mucho más lejos de lo que uno pensaría por el camino que recorrió su luz. Este es un concepto clave en la cosmología, que es el estudio del universo. La distancia actual, llamada comóvil, a Hades GSZ 14-0, se calcula que es de unos 33.000 millones de años luz. Esto podría parecer una contradicción. ¿Cómo puede algo estar a 33.000 millones de años luz si el universo solo tiene unos 13.800 millones de años? La respuesta está en la expansión del espacio mismo. El espacio no está quieto, se está moviendo, es dinámico. Imaginen dos puntitos en la superficie de una bomba, de un globo. Mientras inflas la bomba, los puntitos se alejan más, no porque se muevan por la superficie de la bomba, sino porque la superficie misma se está estirando. De manera parecida, las galaxias se alejan unas de otras por la expansión del universo. Esta distancia comóvil tan grande significa que Hades GSZ 14-0 está ahora en una parte del universo que está increíblemente lejos de nosotros. La luz que vemos hoy salió de esa galaxia cuando estaba mucho más cerca del lugar que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, ocuparía después. Pero mientras esa luz viajaba hacia nosotros, el espacio por el que pasaba se expandió, aumentando la distancia total a la que está la galaxia de nosotros ahora. Es una consecuencia de vivir en un universo que se expande. Una idea descubierta por Edwin Hubble en los años 1920 y que ahora es una base de la cosmología moderna. Entender esto nos ayuda a darnos cuenta del tamaño real del universo. La medición de estas distancias tan extremas depende mucho del corrimiento al rojo. Midiendo con precisión cuánto se ha estirado la luz de la galaxia, los astrónomos pueden usar modelos del universo para calcular tanto la distancia del tiempo de viaje de la luz como su distancia comóvil actual. Estos modelos se basan en lo que mejor entendemos sobre la historia de la expansión del universo y de qué está hecho, incluyendo la materia oscura y la energía oscura. Cada nueva galaxia lejana como Hades GSZ 14-0 ayuda a mejorar estos modelos. Es un juego constante entre lo que observamos y lo que pensamos, que lleva nuestro conocimiento del tamaño y la historia del universo cada vez más lejos. Estas distancias de verdad que nos hacen sentir pequeños. Sección 5. Un faro luminoso. Características de una gigante temprana. Una de las cosas más sorprendentes de Hades GES Z14-0 es lo brillante que es. Para ser una galaxia que existió tan temprano en el universo, solo 290 millones de años después del Big Bang, es increíblemente luminosa. Las primeras ideas decían que las galaxias en esa época serían más bien pequeñas y débiles. Apenas estarían empezando a juntar masa y a formar estrellas. Pero Hades GES Z14-0 desafía esta idea. Brilla con una fuerza que sugiere que ya estaba bastante desarrollada, o por lo menos, que estaba formando estrellas a un ritmo sorprendentemente rápido. Este brillo es lo que permitió que la detectaran incluso desde una distancia tan enorme. Esta luminosidad tan temprana significa que estaba formando estrellas muy rápido. Las estrellas son los motores que iluminan las galaxias. Mientras más estrellas nacen, y mientras más grandes son esas estrellas, más brillante se verá la galaxia. Hades GSZ 14-0 parece haber sido un verdadero nido de estrellas, produciendo estrellas nuevas a un ritmo que es impresionante incluso para galaxias más viejas. Este nacimiento rápido de estrellas debió contribuir mucho a su brillo. Sugiere que los procesos para juntar galaxias y formar estrellas pudieron arrancar con mucha fuerza y muy rápido en el universo joven, más rápido de lo que algunos modelos pensaban. A pesar de ser tan luminosa y de formar estrellas tan rápido, Hades GSZ 14-0 parece ser más bien compacta, pequeñita. Lo que hemos observado sugiere que no es una galaxia grandota y extendida como nuestra Vía Láctea de hoy. Más bien, es un grupo más pequeño y apretado de estrellas, gas y polvo. Esta mezcla de ser compacta pero muy activa es muy interesante. Podría ser una etapa común para las galaxias jóvenes, donde rápidamente forman muchas estrellas, en un espacio pequeño antes de crecer más, quizás al unirse con otras, o al seguir recogiendo gas con el tiempo. Es como una pequeña maquinita poderosa, que hace mucho con poquito tamaño. Las características de Hades GS Z14-0 su brillo temprano, su rápida formación de estrellas y su tamaño compacto nos dan datos clave para mejorar nuestros modelos de cómo se forman las galaxias.
¿Cómo se formó algo así tan rápido? ¿Cómo eran las condiciones en el universo joven que permitieron tanta actividad? Estas son preguntas que los astrónomos están ansiosos por responder. Estudiar esta galaxia en detalle nos ayuda a entender las primeras semillitas de las estructuras de las galaxias. Muestra que el universo joven podía producir objetos que parecían sorprendentemente maduros mucho antes de lo que esperábamos, lo que sugiere que había formas muy eficientes de crearlos. Sección 6. Un elemento inesperado. La historia del oxígeno temprano. Quizás uno de los hallazgos más asombrosos sobre Hades GS Z140 es que se encontró oxígeno. El oxígeno es un elemento más pesado que el hidrógeno y el helio. En el universo, los elementos más pesados se crean dentro de las estrellas, como en una fábrica, y luego se esparcen por el espacio cuando las estrellas mueren, muchas veces en explosiones llamadas supernovas. El Big Bang produjo principalmente hidrógeno y helio, y solo un poquito de litio. Por eso, encontrar oxígeno en una galaxia tan temprano en la historia del universo, solo 290 millones de años después del Big Bang, es algo muy notable. Significa que por lo menos una generación de estrellas muy grandes ya tuvo que haber vivido, muerto y llenado esta galaxia con elementos más pesados. El descubrimiento del oxígeno fue posible gracias al Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA, un telescopio en Chile. ALMA es un telescopio muy poderoso en Chile, que puede observar el universo en ciertos tipos de luz. Detectó el brillo débil de oxígeno ionizado que venía de Hades GS Z140. Este es un descubrimiento muy importante, porque nos da pruebas directas de que muy temprano ya había diferentes químicos. Nos dice que el ciclo de nacimiento de estrellas, muerte y creación de elementos ya estaba funcionando en esta galaxia tan joven. Este proceso es básico para la evolución del universo, ya que estos elementos más pesados son los ladrillos para construir planetas y, con el tiempo, la vida. Que haya oxígeno tan temprano tiene consecuencias muy grandes. Sugiere que las primeras estrellas, que se piensa eran muy grandes y vivieron poquito tiempo, debieron formarse y explotar muy rápido después del Big Bang. Estas primeras estrellas, a veces llamadas estrellas de población 3, habrían sido las responsables de sembrar el universo con estos primeros elementos más allá del hidrógeno y el helio. Hades GS Z140 nos da pruebas concretas que apoyan estas ideas. Muestra que el universo no esperó mucho para empezar a producir los ingredientes necesarios para que las cosas se volvieran más complejas. La evolución química de las galaxias empezó sorprendentemente temprano. Este enriquecimiento químico temprano es una pieza clave del rompecabezas cósmico. Afecta cómo se forman las siguientes generaciones de estrellas y cómo evolucionan las galaxias. La presencia de elementos más pesados puede enfriar las nubes de gas más fácil, permitiendo que se encojan y formen estrellas más rápido. Así que el oxígeno en Hades GS Z140 no es solo una señal química, es un indicador de los procesos físicos que estaban formando esta joven galaxia. Demuestra que el universo se estaba volviendo rápidamente un lugar más complejo e interesante, preparando el camino para la gran variedad de galaxias y estructuras que vemos a nuestro alrededor hoy. Es una señal de que maduró muy rápido. Sección 7. El motor del descubrimiento. La unión de JWST y ALMA. El descubrimiento y el estudio de Hades GS Z140 no habrían sido posibles sin las capacidades superavanzadas de los telescopios modernos, principalmente el telescopio espacial James Webb, o JWST, y ALMA. El JWST, lanzado a finales de 2021, es el observatorio espacial más importante de la NASA, diseñado para observar el universo en luz infrarroja. Esto es importantísimo para ver objetos extremadamente lejanos. Debido a la expansión del universo, la luz ultravioleta y la luz visible que emiten las galaxias muy lejanas se estira y se convierte en luz infrarroja para cuando nos llega. El espejo grande del JWST y sus instrumentos infrarrojos tan sensibles son perfectos para esto. El JWST fue el que primero identificó a Hades GS Z140 como una posible galaxia muy lejana. Su cámara de infrarrojo cercano, o NIRCam, tomó imágenes del pedacito de cielo donde está la galaxia, capturando su luz débil y corrida al rojo. La sensibilidad del telescopio le permitió distinguir este puntito diminuto del fondo del espacio. Además,
El espectrógrafo de infrarrojo cercano del JPUST, o NIRSPEC, se usó para medir con precisión el corrimiento al rojo de la galaxia, confirmando su distancia enorme y que existió solo 290 millones de años después del Big Bang. Esta confirmación con el espectrógrafo es vital. Es lo que les dice a los científicos que de verdad están viendo un objeto antiguo y no uno más cercano que es débil por sí mismo. Mientras que el JWST fue excelente para encontrar la galaxia y medir la luz de sus estrellas, ALMA jugó un papel complementario súper importante. Como dijimos, ALMA detectó la presencia de oxígeno ionizado. Esto necesitó observar en ondas de luz aún más largas, llamadas submilimétricas, donde se pueden encontrar señales de gas frío y polvo, y emisiones específicas de los átomos. El trabajo en equipo entre el JWST y ALMA es muy poderoso. El JWST encuentra las galaxias lejanas y estudia sus estrellas, mientras que ALMA puede investigar el gas que tienen y de qué químicos están hechas. Juntos, nos dan una imagen más completa de estas primeras estructuras del universo de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. Este trabajo en equipo entre diferentes observatorios, cada uno con sus propias fortalezas, es una característica de la astrofísica moderna. Descubrimientos como el de Hades, GS-Z14-0, muestran lo importante que es invertir en diferentes tipos de herramientas astronómicas. El JEST abre nuevas ventanas al universo infrarrojo, mostrándonos las primeras galaxias. ALMA nos da información detallada sobre los ladrillos con los que se construyeron estas galaxias. Los datos de ambos telescopios, cuando se juntan, permiten a los astrónomos armar una comprensión mucho más rica y detallada de cómo evolucionó el universo en sus primeras etapas. Es un esfuerzo de todos para descifrar la historia del universo, una galaxia lejana a la vez. Sección 8. El destino de la galaxia. Evolución futura y uniones cósmicas. ¿Qué le espera en el futuro a una galaxia como Hades GS-Z14-0? La estamos viendo como era hace más de 13.000 millones de años. Desde entonces, sin duda ha tenido cambios muy grandes. Como todas las galaxias, habrá seguido interactuando con lo que la rodea en el espacio. Habrá recogido más gas del espacio entre galaxias, lo que le dio más combustible para seguir formando estrellas. Este gas es el material base para hacer estrellas nuevas, y si hay o no de este gas, decide por cuánto tiempo una galaxia puede seguir produciendo estrellas. A lo largo de miles de millones de años, este proceso le habrá añadido bastante masa y tamaño. Un proceso clave en la evolución de las galaxias son las uniones. Las galaxias no son islas solas, existen dentro de una red cósmica de materia oscura. Con el tiempo, las galaxias se atraen unas a otras por la gravedad. Las galaxias más pequeñas se unen para formar otras más grandes. Es muy probable que Hades, GS-Z14-0, que se ve bastante compacta cuando era joven, se haya unido varias veces con otras galaxias jóvenes cercanas. Estas uniones son eventos que lo cambian todo. Pueden causar que se formen muchísimas estrellas de golpe, cambiar la forma de la galaxia y ayudar a que crezca su agujero negro supermasivo central, si es que tiene uno. A través de estos procesos de recoger gas y unirse con otras, Hades GS-Z14-0 seguramente creció hasta convertirse en una galaxia mucho más grande y con más masa con el paso del tiempo cósmico. Podría haberse convertido en una galaxia espiral como nuestra Vía Láctea, o quizás en una galaxia elíptica, dependiendo de con cuántas se unió y cómo era su entorno. Es imposible saber su destino exacto sin poder observar toda su historia. Pero estudiando muchas de estas galaxias tempranas y comparándolas con galaxias de tiempos cósmicos más recientes, los astrónomos pueden hacerse una idea general de cómo estos primeros bloques de construcción se juntaron para formar las estructuras de galaxias maduras que vemos en el universo hoy. El estudio de Hades GS-Z14-0 y objetos parecidos nos ayuda a entender los caminos típicos por los que evolucionan las galaxias. Nos da una foto de un antepasado temprano, una semilla de la cual crecieron estructuras más grandes. Sus características tempranas, como su alta tasa de formación de estrellas y su contenido de oxígeno, marcaron las condiciones iniciales para su evolución a largo plazo. Al entender estos comienzos, podemos comprender mejor la diversidad de galaxias en el universo actual. Cada galaxia antigua que observamos es otra pieza del rompecabezas,
mostrándonos un posible camino que tomó la materia cósmica en su viaje desde el universo temprano hasta el universo complejo en el que vivimos. Sección 9. Descubriendo las fotos de bebé del universo. ¿Por qué esto importa? El descubrimiento y estudio de Hades GS-Z14-0 son súper importantes por varias razones. Primero, es una prueba crucial para nuestros modelos del universo y nuestras teorías sobre cómo se forman las galaxias. Estos modelos predicen cuándo y cómo deberían formarse las primeras galaxias. Encontrar una galaxia tan brillante y bastante desarrollada tan temprano en el universo, solo 290 millones de años después del Big Bang, desafía algunas de estas predicciones. Sugiere que la formación de galaxias podría ser más eficiente o empezar antes de lo que se pensaba. Empuja a los que piensan estas teorías a mejorar sus modelos para que puedan explicar estos casos que florecieron tan temprano. Segundo, Hades GS-Z14-0 y otras galaxias de esta época son vitales para estudiar la era de la reionización. Este fue un periodo clave cuando el universo pasó de ser oscuro y neutro a ser transparente e ionizado. La luz de las primeras estrellas y galaxias, como Hades GS-Z14-0, fue la responsable de esta transformación. Al estudiar estas fuentes de luz, los astrónomos pueden aprender sobre cuándo y cómo ocurrió la reionización, y cómo estas primeras galaxias ayudaron a limpiar la niebla cósmica. Entender la reionización es esencial para tener una imagen completa de la historia del universo, ya que cambió fundamentalmente cómo estaba el gas entre las galaxias. Además, estas galaxias tempranas son nuestras mejores herramientas para mirar directamente cómo era el universo cuando era un bebé. Nos permiten estudiar las condiciones físicas, de qué estaba hecho químicamente, y los procesos más importantes que ocurrían cuando el universo tenía menos de un poquito por ciento de su edad actual. Esto es como tener fotos de bebé del universo. Nos muestran cómo las primeritas estructuras empezaron a juntarse a partir de las pequeñas diferencias que quedaron del Big Bang. Esto nos ayuda a conectar cómo era el universo muy al principio, como lo vemos a través del fondo cósmico de microondas, con cómo aparecieron después las estructuras complejas que vemos hoy. Al final, entender galaxias como Hades GS-Z14-0 nos ayuda a responder preguntas fundamentales sobre de dónde venimos en el universo. ¿Cómo evolucionó el universo desde un estado caliente y denso hasta el universo rico y complejo en el que vivimos? ¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias y cómo le dieron forma al universo? ¿De dónde vinieron los elementos que forman los planetas y la vida? Cada descubrimiento de una galaxia extremadamente lejana empuja los límites de nuestro conocimiento más atrás en el tiempo. Nos da pruebas reales de una época que antes era solo teórica, permitiéndonos armar la gran historia de la evolución cósmica, una historia que al final nos lleva hasta nosotros.